cada casa tiene un búnker nuclear. Aquí los puentes estaban llenos de explosivos hasta hace muy poco. ¿Preparado? Ah, miren. ¡Ey, miren esto! Miren, hay un cañón aquí escondido. Cada suizo tiene un arma en su casa, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y yo soy La Vida de M. Amigos, y como lo leyeron en el título de este video, vamos a estar hablando un tema bastante interesante. Y es que, como los tengo acostumbrados en este canal, a veces tocamos temas particulares de cada país que visitamos. Y estamos precisamente, por si no han visto mis videos anteriores, nos encontramos en Suiza. Uno de los países, Ramón, que sin duda alguna nunca ha tenido un conflicto bélico desde hace muchísimos años. Sí, exactamente. En Suiza se caracteriza la conducta neutral. Nunca formamos parte de guerras en ninguna parte del mundo. No tomamos bandos ni tomamos... Digo tomamos porque yo soy suizo-venezolano. Así es, Ramón es un suizo venezolano que está aquí viviendo desde hace más de 15 años. Más tiempo de su vida viviendo en Suiza que en Venezuela. Y chicos, yo no sé si ustedes ya obviamente leyeron el título de este video, y es que el título del video se trata acerca del país que está mejor preparado para una posible tercera guerra mundial, y ese país precisamente es Suiza. Y habiendo ya dicho esto de que Suiza no ha participado en conflictos bélicos desde hace tanto tiempo, pues resulta extraño pensar que este sea el país mejor preparado para una tercera guerra mundial. Pero ya le vamos a explicar a detalle el porqué de esas razones, y es que vamos a estar visitando los lugares más estratégicos que tiene Suiza, tanto para defenderse como para atacar también, si así lo requiere, y muy importante, para proteger a su población, inclusive a los visitantes que puedan estar dentro de Suiza en un momento de conflicto. Y algo que les voy a hacer un poquito de spoiler desde el principio es que aquí en Suiza cada casa tiene un búnker nuclear, así que eso en el video. Bueno, chicos, y en este momento nos encontramos al lado de una avenida, por así decirlo, pero justo el edificio que tenemos aquí detrás. ¿Qué es, Ramón? ¿Qué es exactamente lo que tenemos aquí? Bueno, es muy interesante que ponerse también en contexto. ¿Qué pasó aquí durante la Segunda Guerra Mundial? Había una operación que Hitler llamó la Operación Tannenbaum, que era pues el plan para invadir Suiza. Saben que la operación que invadió Rusia se llamó Barbarroja, y luego estaban las Ardenas y muchas otras, ¿no? Pero nunca se llevó a cabo. Por supuesto, los suizos no lo sabían. Suiza no fue invadida por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero para prepararse, porque ellos no confiaban realmente en eso, se prepararon lugares como este, que son en realidad casas que no son casas. Dentro de esta propiedad que está aquí hay cañones y ametralladoras hasta más no poder. Si se fijan, de hecho, pues la ventana es falsa, está pintada. ¿Eso por qué? Bueno, si circulan por toda esta zona en la que estamos ahora, podrán encontrar una cantidad enorme de búnkeres, de muchas defensas antitanques. Se esperaba que la invasión alemana pudiese ser por el norte, el otro lado del país, o por esta zona de Ginebra. Nosotros aquí, si pueden ver la montaña que está allá al fondo, eso es Francia. Entonces estamos muy cerca de la frontera con Francia, y ellos estaban esperando pues una posible invasión alemana. Entonces, y recuerden que Francia fue invadida totalmente por los nazis, fue tomada por los nazis, y obviamente en cualquier momento podían llegar aquí a Suiza sin ningún aviso, porque Hitler de palabra no era mucho. No, ustedes ya conocen muy bien cómo era ese señor. Estamos en la zona ahora porque estaba en Francia la Resistance. Se cuenta que de este lado de la frontera, aquí en Suiza, pues nunca hubo conflicto, nunca hubo tiros, pero se escuchaban los tiros del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces sí había mucha tensión. Estaban las tropas suizas desplegadas por toda esta parte y se hicieron estas fortificaciones, pero en particular estas están camufladas, no solamente para pues ocultarla del ojo alemán, sino porque a pesar de todo había turismo en esa época, justo después de que Hitler se transformara en canciller. Entonces esto era para no asustar a los turistas, ¿no? Para que no hubiera un montón de cañones, claro, y tal. Entonces, claro, no era muy bueno de que un turista que viniera a la ciudad se encontrara con cañones por todos lados, que como que ¿qué está pasando aquí? efectivamente.
Miren chicos, lamentablemente por el tema del COVID-19 no podemos entrar al lugar porque normalmente podrías visitar el sitio, entrar y verlo desde adentro. Nos tenemos que conformar en este momento con la parte de afuera, imaginarnos cómo es el interior del lugar. Y fíjense que tenemos aquí una imagen donde nos dicen dónde están ubicados los cañones exactamente, ¿verdad? Y esto nos los podemos ubicar perfectamente aquí con las imágenes que les estoy grabando, esos portones que ustedes vieron en un lateral, por allí pueden salir los cañones, ¿ok? Y por las ventanas que también están muy bien camufladas. Ahora vamos a caminar un poco hacia acá, estábamos justo allí y justo para este otro lado de aquí vamos a cruzar porque hay algo muy interesante que ver aquí. Bueno, pero antes de llegar a este sitio quería mostrarles esto, y es que esto es una casa común y corriente donde viven personas obviamente, y fíjense que estamos muy cerquita, apenas hemos caminado unos cuantos metros y nos conseguimos con una casa normal. Esto es porque obviamente aquello estaba muy camuflado, porque quién se iba a imaginar que esta casa vive gente y aquella hay cañones. Por ningún momento vas a pensar eso. Miren, para conocer el país que mejor preparado está para la Tercera Guerra Mundial o para una posible Tercera Guerra Mundial, no me encuentro solo. Aquí está Angie, mi linda esposa, que ya tiene también su canal. Angie, ¿qué te parece todas estas cosas que vamos a estar viendo hoy? Si fuese Suiza me sentiría muy segura, porque realmente es algo que más que todo es para proteger. Miren, Ramón aquí consiguió justamente lo que estábamos buscando. Miren cómo se ve Ramón allí de pequeñito, en donde está metido. Ya les voy a explicar dónde estamos exactamente. Para llegar a donde está Ramón, vamos a pasar por aquí, por este caminito de aquí, y vamos a bajar como a esta trinchera, si podríamos decirle. Aquí también está María Emily, la esposa de Ramón, parte de la vida de Em. Y miren dónde está Ramón aquí, miren esto. Exactamente para esto es, para defender. Un pequeño búnker. Y aquí, bueno, sacaban una ametralladora y podían acabar con todos los que pasaban por aquí. ¿Y quién se iba a imaginar? Porque yo venía caminando de ahí y yo nunca noté Ni la vi, esto. yo tampoco. No lo noté, porque tú vienes por aquí caminando en medio del bosque, en medio de esto, y ¡pam! Te ametralletan ahí. Miren chicos, precisamente vinimos por esto, por la línea de los Toblerones. Así es llamado esto que ustedes ven aquí, que está muy bien camuflado. Son como unos grandes bloques en forma de toblerón, como el chocolate, por eso recibe ese nombre. Y son para evitar exactamente el paso de vehículos, especialmente de los tanques. Y fíjense que recorre toda esta línea de allí. Allá al fondo continúa toda esa línea de allá. Y del otro lado, por donde nosotros veníamos hace un momento, también. Fíjense que toda esta línea está recorriéndolo. Y del otro lado de la avenida por donde pasamos también. Muy extenso. Esto era para proteger prácticamente todo el lado de Ginebra. Son 10 kilómetros de línea de Toblerón que se extienden desde aquí hasta casi la montaña. Y bueno, básicamente querían era evitar o retrasar, porque realmente no podías evitarlo. Eventualmente los alemanes iban a poder abrir un espacio y poder pasar, pero era para retrasarlos lo más posible para que la población pudiera refugiarse en los Alpes, que era pues el lugar de fortificación más que estaba más preparado. Y sin duda alguna es algo que todavía permanece y cumple su función perfectamente en la actualidad. Efectivamente. Esto obviamente es algo hecho para toda la vida. Y miren, está todavía aquí totalmente funcional, y en caso de una guerra no tengo ninguna duda que cumple su cometido. Total, bueno, esto es hormigón armado. Fíjate que esto, o sea, ha durado aquí, lleva casi 100 años y está en perfectas condiciones. Con limpiarlo, y a lo mejor no hace falta ni siquiera limpiarlo, que se camufla mejor. Y fíjense que la forma es bastante irregular. Va plano primero y luego hacia un lado. Entonces si el tanque intenta, o el vehículo blindado, cualquiera que sea, intenta subir, va a encontrarse con un accidente y luego va a voltearse. Está muy bien hecho. Lo increíble es que tú estás pasando por al lado de esto y prácticamente no lo notas por la cantidad de vegetación que hay a su alrededor, y creo que esto es un punto a favor ya. Sí. Sin duda alguna. Miren cómo es la forma exactamente, porque de aquel lado están como muy camuflados por la vegetación, pero fíjense que aquí podemos ver exactamente cómo es su forma. Fíjense que es bastante irregular, precisamente para eso, para evitar el paso de los tanques. Miren, esa casa que está allí es exactamente igual a la otra casa que estábamos viendo de aquel lado, que es donde están los cañones. Fíjense dónde están ubicadas exactamente. La casa donde estábamos hace rato está ahí, y esta otra casa también tiene cañones. Entonces fíjense cómo tienen los cañones de lado y lado,
y la línea de Toblerones que están justo todo este lado de acá bordeando todo. Bueno, por si se estaban preguntando qué fue primero, si el Toblerón el chocolate o los Toblerones estos y de ahí salió el nombre del chocolate, pues no, primero se creó el chocolate y a raíz de que el Toblerón, el chocolate como tal, tiene esta forma, salió el nombre de la línea de los Toblerones. Bueno chicos, pero no los vamos a dejar tan solo con esas imágenes desde tierra, vamos a subir el dron para que ustedes vean mejor esa línea de Toblerón y puedan entender un poquito más, así que los dejo con esas imágenes. Justo ahora nos estamos transportando al siguiente destino que les quiero mostrar en este video y va a ser un búnker. El primer búnker que vamos a ver es un búnker que está en la montaña. Son búnkeres especiales que se construyeron para la Segunda Guerra Mundial, que todavía están obviamente allí en un lugar bien ubicado, porque realmente para llegar aquí, a lo mejor ahora que hay más movilidad con los vehículos, pues es un poco más fácil llegar. Y para que tengan una idea de todo el recorrido que hemos hecho desde donde estamos en la línea de los Toblerones, hemos recorrido ya 150 kilómetros hasta este punto de aquí para ver estos búnkers, y es que en todo el país puedes conseguir este tipo de cosas para protección del país, y esto se hizo con el propósito, los que están aquí, estos búnkers de acá, es por la proximidad que hay de Italia y que probablemente podía haber habido una invasión por parte de Italia a Suiza. Bueno, cuando les digo que nos hemos transportado 150 kilómetros es para que entiendan exactamente los diferentes puntos del país donde hay en cualquiera de ellos lugares como este. Y justo hemos llegado al siguiente punto, y es esa casita que ustedes ven allí. Bueno, esa casita esconde un secreto y ya vamos a ver qué es. Pero antes de llegar allí, miren los alrededores, qué bonito. Miren esa montaña, miren estos paisajes. Y Ramón es de esta zona. Ah, Ramón. Sí, yo soy originario. Bueno, si se fijan. Bueno, ¿dónde estamos exactamente? Porque no lo he dicho. Ah, claro. Ahora, lo que pasa es que aquí en Suiza las regiones se dividen en cantones, ¿no? Cada cantón funciona como un país independiente, más o menos. Entonces yo soy suizo de este cantón, este es mi cantón. Entonces si ven, por ejemplo, la tarjeta de identidad suiza, detrás dice de dónde eres. Entonces yo soy de Sion de VS, es Valais. Están en mi zona. Mira, Ramón, ¿y qué es lo que vamos a ver justo en este momento? Yo sé que hay una entrada secreta en esta parte para entrar al búnker, pero yo no sé dónde está, así que tenemos que intentar encontrarla, a ver si vemos las ametralladoras. Vamos a ver. Bueno, miren, por aquí hay un caminito, antes de acercarnos justo. ahí. Observa esto. A ver, ¿qué te encontraste, Ramón? ¿Qué me encontré? ¿Qué nos encontramos? ¿Preparado? Ah, miren. ¡Ey, miren esto! ¡Wow! Miren, está cubierto como por una malla, una pequeña. O sea, yo esto no lo había visto. O sea, no a simple vista como que no lo vi. Miren, está como que entre una zanja aquí, unas montañitas aquí a los lados, donde está la casita que vimos hace un momento, y tapada así como con esta reja con malla, está como la entrada a lo que sería el búnker, ¿no? Vamos a investigarlo. Vamos a ver. ¿Tú has entrado alguna vez? Aquí nunca, yo solo he pasado. Vamos a ver, pues. Tenemos que bajar unas pequeñas escaleras. Miren, ahí está electricidad, tenemos aquí un transformador y todo, tenemos un toma corriente y todo, con luz, está totalmente funcional, es lo que podemos ver. Miren esto, y aquí no hay nadie, o sea, nadie. ¡Wow! Miren esto, ¡qué increíble! Cañón. Miren, hay un cañón aquí escondido, que si no entramos ahí, no te das cuenta. Obviamente no te das cuenta. Y miren, hacen la representación aquí de una persona que estaría ahí en caso de cualquier inconveniente que surja. Tienen las municiones aquí, tienen allí la bala del cañón. Pero miren esta monstruosidad. Las balas grandes de los cañones son robustas. Y justamente ven que ahí está el arma. Bueno, ya no es esa la reglamentaria, pero se parece mucho a las armas que se utilizan hoy. En caso de una guerra, ¿tú crees que esto lo habilitarían? Muy probablemente, sí. Muy probablemente, sí, claro. ¿verdad? Sí, muy probablemente. Sin ningún... O sea, estas estructuras se mantienen no solamente para, pues, hacer un recuento histórico de lo que pasó, sino en caso de que algún día vuelva a pasar algo, podrían volverse a habilitar. Aunque es muy
improbable, ya en los tiempos de hoy no debería pasar. Y hay otras estructuras mucho más avanzadas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto es de la Segunda Guerra Mundial. Pero en caso de necesidad, pues se utiliza lo que se puede. Dense cuenta que el espesor de este concreto armado tiene fácilmente unos 60 centímetros más. Esta puerta que se va a trancar aquí, esto no sé, miren de la puerta, hierro. es pesadísima. Tiene cara de O sea, de es hierro, no sé. muy pesada. Miren todo el mecanismo aquí para poder cerrar todo O sea, esto. lograr abrir esto, no. Bueno, con Está increíble. granadas y azúcar puede ser. Miren aquí los interruptores. Está muy bien. Bueno, vamos a ver el cañón por el lado de afuera. Bueno, miren, y saliendo, cuando la puerta está cerrada, se ve claramente hacia afuera. Nosotros logramos ver todo bien hacia afuera, pero del lado contrario no se ve. Bueno, vamos a cerrar esta parte aquí. Ven que hacia adentro no se ve nada y está bastante camuflado. Muy Está bien increíble. camuflado, sí, la verdad. A pesar de que es algo que está desde la Segunda Guerra Mundial, que tiene más de 70 años, está intacto. Miren, este es el otro lado, la parte de afuera de donde está el cañón. Y me imagino que esto que está aquí cuadradito es por donde saldría como que la boca del cañón, ¿no? Sí, ahí está justo. Ahí lo llegan a ver, ahí está la boca del cañón, justo esperando que venga alguien por allí. ¿Quién vendría en ese caso por allí? Porque justo apunta hacia allá. Por ahí llegas a la frontera francesa. Sí. Ok. Lo que pasa es que la geografía suiza es un poco complicada porque los Alpes franceses desembocan, digamos, en los Alpes suizos y luego siguen todo esto hasta convertirse en los Alpes italianos. Entonces, por esta zona más fácilmente vendrían italianos que franceses. Entonces, bien protegido y estratégico están estos lugares. Está difícil que se pudiesen meter. O sea, eventualmente sí lo iban a conseguir. La idea de estos búnkeres era retrasar a los ejércitos invasores para que pues los suizos pudiesen resguardarse o refugiarse en las montañas. Claro. Miren, sin duda alguna esto merece escenas de dron y las van a tener y puedan ver desde arriba lo que no se puede ver desde aquí abajo. ¿Cuán alto estamos? Bueno, saquen ustedes sus conclusiones de cómo se ven esas casitas allá abajo. Miren ese valle allí rodeado por estos Alpes. Está increíble la vista. Bueno, entre más nos acercamos a la casita tierna que se veía desde allá abajo, nos podemos dar cuenta de que es una casota muy bien camuflada, de concreto pero macizo, así como para ocultar lo que hay de aquel lado. Y seguramente por aquí salían algunos cañones. Alguna cosa salía por allí. Ah, es que miren esto. Lo grueso de todo esto es acero completamente. Y lo único que tiene es un pequeño agujero por allí que solía salir, obviamente, el cañón por allí. Fíjense que aquí, antes de entrar, te dicen de qué se trata. Los búnkers de Col de la Forclaz. Col de la Forclaz es el nombre de este sitio. Sí. Okay. Fíjense que aquí nos están mostrando los diferentes lugares que hay para visitar. Aquí tenemos también algunos puntos demarcados importantes. Miren los cañones que estaban colocados allí en ese momento. Miren, el detalle que dijo Angie en el otro búnker, miren lo grueso de las paredes aquí y lo macizo. Miren el marco aquí de la puerta metálica que cerraba el búnker. Miren este hueco de aquí, apenas entramos, ¿verdad? Por esta puerta de madera que es la falsa en sí. Fíjense el hueco tan grande que hay aquí para pasar una barra para evitar que la puerta se abra, además de ya toda la seguridad que tenía la puerta en sí. Y lo tiene allí y lo tiene también aquí en la parte de abajo. De verdad que es increíble. Bienvenidos al búnker. Miren, aquí hay otro maniquí asemejando allí dónde está el cañón, cómo se estaban ubicando. Wow, miren esto, un sótano por allá. Imagino que allí también resguardaban municiones, resguardaban todo tipo. Y miren cómo cerraba. Una compuerta y cerraban. ¡Ta! Cuando ya veía que estaba comprometida el cascarón aquí. Sí, abajo. Increíble. Miren, voy a hacer la semejanza para cerrar la puerta, para que ustedes vean. Y ahí quedaba totalmente cerrada. Obviamente luego cerraban esto que está ya clausurado y cerraban aquí y aquí. Y si alguien venía a atacar, pues por aquí. Aquí, por ejemplo, explican que esta arma es suiza y el mecanismo es el siguiente. Dispara 485 disparos por minuto
y tiene un rango de disparo de 1200 metros. O sea, si eso eran armas de aquella época, hace 70 años, imagínense la capacidad que tienen las armas en la actualidad. Exacto. Imaginen eso. Mira, justo. Mira, aquí tenemos un rifle. Está quitado todo el sistema. Fíjense allí esos tubos que están aquí, es para poderse comunicar, para poder hablar y escuchar del otro lado, porque obviamente las paredes son tan gruesas. Entonces, quien quería comunicarse de este lado con las personas que estaban resguardadas con esta arma de aquí, que era la principal, fíjense que está justo allí, a la altura de la persona, para poder comunicarse una con otra y no tener que abrir obviamente la puerta y no quedara comprometida esta parte de acá. Bueno, continuemos con el recorrido, pero vamos a cerrar el búnker para evitar posibles intrusos. Listo, vámonos. Estos son búnkeres antiguos que nosotros sabemos existen aquí. Pero hay algunos, como por ejemplo en el Paso de San Bernard, que sabemos que hay cosas militares escondidas, pero ninguno de nosotros sabe dónde están, a qué se dedica esa gente. Cosas militares nuevas. Sí, O sea, nuevas, que búnkeres se utilizan. nuevos. Claro, que se utilizan ahora, pero son secretos y no sabemos ni siquiera nosotros los suizos en dónde están. Porque entonces imagínense, si esta era la tecnología de hace 70 años, imagínense toda la tecnología que hay en la actualidad, cómo serán esos búnkers, de qué manera estarán camuflados, qué armamento tendrán allá adentro. A lo mejor o sea, apretar un botón y se pone transparente. Increíble. ¿Quién sabe? Bueno, ahora pasamos hacia el otro lado para ver qué otras cosas nos podemos conseguir aquí escondidas, camufladas, y vamos a ver. Nosotros tenemos la duda realmente cuando llegamos a este tipo de casas de saber si realmente son búnkers escondidos, camuflados, o de verdad vive gente, porque fíjense este de aquí cómo tiene cositas, adornos aquí por las ventanas, miren, tiene unas lamparitas, se pueden ver como cositas como si alguien viviese aquí, y fíjense que hasta una bienvenida te dan, no sé si lo logran ver allí, miren cómo tienen adornos, una sillita, o sea, parece como realmente es casa donde puede vivir una persona, pero no, son cosas camufladas, chicos. Miren, este es el otro costado de la casa. Fíjense que tiene persianas por el lado de adentro. O sea, nadie que venga a invadir Suiza va a pensar que esto es una defensa militar de algún tipo. Fíjense, por ejemplo, la dimensión de esa casa que está justo al ladito de la que estábamos viendo hace un momento. Fíjense el tipo de construcción que tiene. O sea, es algo muy bien hecho. Esta es otra cosa. Miren esos cañones que salen de allí en esa montaña. Prácticamente son imperceptibles. Ahorita los pueden observar porque tienen la barrera que los cubre o la compuerta que los cubre abierta, pero es para que ustedes vean. Y miren, esto está en medio de una avenida principal aquí. Es increíble. Y allá tenemos otro, justo allí hay otra compuerta con un cañón. Y si se están preguntando por qué exactamente está esos cañones allí, pues es que está custodiando un lindo castillo que les está enseñando Angie en su video turístico acerca de la ciudad de Montreux aquí en Suiza. Así que pueden ir a verlo en su canal, en la descripción de este video. Bueno, justo en este momento, chicos, vamos a salir hacia a lo mejor una de las cosas que quizás les va a llamar muchísimo la atención a ustedes, y es conocer los búnkeres nucleares que hay en cada casa de cada suizo. Y es que por ley, amigos, deben existir búnkeres que resistan cualquier tipo de calamidad, cualquier tipo de cosa, así que no se despeguen de allí. Miren, chicos, hemos llegado al edificio donde vive Barren y donde vamos a estar viendo el búnker que hay en este complejo de edificios para todas las personas que viven aquí. Y así se repite en todos los demás. Obviamente tienen algunas diferencias, quizás serán diferentes, adaptadas al lugar, y donde la gente se refugiaría en caso de un ataque nuclear, de guerra. Vamos justo para allá. Bueno, chicos, aquí está la puerta para entrar hacia el búnker. Entonces miren la clase de puerta. Ramón no puede con la puerta jalarla, porque miren
cómo es de increíblemente pesado. Extremadamente pesado. Estos son los cerrojos. Los cierres internos. Exacto, los cierres y internos. esto es hormigón armado, o sea, esto es un cubículo completamente sellado antinuclear. Se construían este tipo de edificios hasta un poco después de la Guerra Fría por el miedo de que Rusia o Estados Unidos pudiese empezar un ataque nuclear en Europa, ¿no? O en cualquier parte del mundo. Entonces, claro, todos los edificios tienen esta protección que era obligatoria. Y bueno, ya ven, esto es una puerta, puedes ver aquí el grosor. Miren esto para que ustedes vean, miren la clase de bisagra que tiene la puerta y miren el espesor de la puerta, o sea, ni siquiera es el tamaño de mi mano, es más grande que el tamaño de mi mano, es una cuarta completamente, un poquito más de una cuarta porque me sobran los dedos allí. Esta es la clase de puerta con la que está hecho este búnker de aquí y miren el marco, o sea, lo grueso del concreto, del hormigón en esta parte de aquí y el marco de la puerta como tal. Además tiene otra pequeña puerta de madera aquí para poder acceder ya luego a donde está lo que ya les voy a explicar en este momento. Mira, Ramón, y estuve investigando que desde 1971 se volvió como una ley federal en el que todas las personas que viven en Suiza deben de tener un refugio, como que tener un lugar donde refugiarse en caso de cualquier ataque. Efectivamente. Es una ley federal desde 1971. Fue una ley federal, ya hoy en día creo que no es obligatoria porque hay muchos edificios nuevos que no tienen el búnker nuclear, pero en el caso de los edificios que tienen un poco más de 20 años, pues sí, que estaba en la ley federal que todos los suizos tuvieran acceso a un búnker nuclear en sus viviendas. En sus viviendas. Esto es un edificio de vecinos normal de toda la vida y aquí estamos en un refugio. O sea, pues, esto es como que si ustedes en sus edificios donde viven, los que viven en edificios, por ejemplo, tengan en su sótano un búnker. Y ustedes van a ver todo lo que hay aquí en este búnker, cómo se distribuye y cómo pudieses tú vivir aquí en caso de un ataque allá arriba. Y algo que sí quiero entender es que tú me comentaste que ahora que ya no es como obligatorio que los edificios que construyen tengan sus propios búnker, sí que existen refugios para todos los suizos. Exactamente. Entonces, si existen refugios en las montañas, en los Alpes, para todos los ciudadanos suizos. La cuestión es que nosotros no sabemos dónde están. Solo se va a decir en caso de en caso de que haya un ataque, una invasión extranjera o un ataque nuclear, entonces en ese caso pues habría una gran evacuación. Los que tienen los búnkeres irían a los búnkeres y los que no pues irían a las zonas especiales que existen en las montañas. Pero bueno, se escucha mucho la leyenda, ¿no? De que es así, pero sí se sabe que es así, que existen esos refugios, pero no, realmente nadie tiene información al respecto de nada. Claro, y me imagino los motivos, o sea, bueno, es entendible. Que la cuestión es que la seguridad nacional en Suiza es un tema muy delicado. Aquí los puentes estaban llenos de explosivos hasta hace muy poco. De hecho, se dice que se quitaron todos, pero no sabemos si es claro. verdad. Entonces, muy probablemente los puentes todavía tengan algunos. O por lo menos los principales que conecten. Es posible, no lo sabemos. La cuestión es que los puentes son indispensables para atravesar las zonas más importantes de Suiza. Claro. Entonces, el plan, al menos durante la Segunda Guerra Mundial, era detonar la mayoría de los puentes que daban al acceso al país. Supuestamente, ya por los años después de la década del 2000, se retiraron la mayor parte de los explosivos, pero nosotros no sabemos si todavía hay realmente. Claro. Aparentemente no, supuestamente no, pero no lo sabemos. Vamos a hacer entonces el recorrido por el búnker para que ustedes vean cómo se distribuye y qué es lo que hay dentro de este búnker. Aquí al final del pasillo donde estamos hay otra compuerta. Miren lo gruesa que también es. Sí, tiene el mismo mecanismo macizo, que la entrada principal. ¿Y qué es lo que es esto? Bueno, esto es una circulación de aire, pero ¿qué pasa? Que en el caso de que caiga una bomba atómica aquí, esto tiene que ser completamente hermético. Entonces esta puerta pues sencillamente sella la comunicación de aire y al sellar estas dos pues aquí tendrías que estar por lo menos un mes o dos para que sea después relativamente seguro salir al exterior. Sí, y realmente cuando está abierta se siente la brisa sí, entrar total, muy bien. Claro. Lo que pasa es que bueno, también ahí arriba habrá filtros y muchas cosas. Esto está muy bien construido. Se ve aquí que es una construcción de Berna y de Düdingen, ¿no? Esto que ustedes ven de madera aquí, eso fue una adaptación que le hicieron actualmente para poder utilizar estos espacios que normalmente, obviamente uno no está esperando una guerra nuclear a la vuelta de la esquina. Entonces, para aprovechar este espacio que en estos lugares, en estos países, es bastante valioso, sobre todo cuando vives en un apartamento pequeño. Actualmente lo usan de almacén, como para guardar cosas, para guardar trastes, pero sí que hay personas que lo utilizan para almacenar cierto tipo de alimentos en caso de cualquier acontecimiento, y ya les voy a mostrar las pruebas. Y en este edificio viven 9 familias. Entonces, en este espacio que ustedes ven aquí, deberían de caber 9 familias para poder permanecer aquí el tiempo que sea necesario en caso de cualquier ataque, sea cual sea, en el exterior. Fíjense allí toda la cantidad de
botellas de vino. Me parece muy importante tener que beber, ¿verdad? Tienen pastas. Arriba tienen champú. Sí, miren, tienen, por ejemplo, en esta parte de arriba tienen productos de higiene. Por aquí, por abajo, tienen también muchos enlatados, lo que son conservas, productos en vidrio, granos. Tienen también aquí el papel higiénico que no puede faltar en cualquier crisis, y eso ya lo hemos vivido con este tema de la pandemia. Y fíjense que ese espacio de allí es de una familia. Entonces allí podría caber fácilmente una litera hacia arriba, bien acomodadita allí, y pueden dormir aquí libremente. Entonces fíjense, esta es otra, por ejemplo, y aquí guardan otro tipo de cosas. Vean que al final en aquella pared hay como un cuadradito blanco, eso es un tomacorriente. Entonces fíjense que aquí abajo también tienen para conectar aparatos eléctricos en caso de que sea necesario. Fíjense que están enumerados para identificar de quién es cada uno. Tiene aquí su puertica, aquí podemos ver la bisagra, y por ejemplo, miren, en este caso guardan vinos también, muchos equipos, mantas, pero básicamente este es el concepto de los búnkers aquí en Suiza. ¿Ustedes qué harían en caso de un ataque? ¿Qué tendrían en su pedacito de espacio? Sería bueno saberlo en los comentarios. Ramón, ¿qué te pareció el búnker? Bueno, muy interesante, ya yo había visitado mucho. Bueno, más que todo, ¿qué me pareció a mí? ¿Qué te pareció a ti el búnker? Yo creo que ¿qué me pareció a mí? Bueno, mira, me pareció algo loco tener un búnker abajo de mi apartamento. Sí. Poder saber de que en cualquier evento así catastrófico, pero a nivel macro, macro, puedes tener un lugar donde resguardarte realmente. O sea, como en un ataque zombie, si hay un ataque nuclear, si hay un ataque biológico, sí. Yo quisiera estar definitivamente aquí en Suiza, en un edificio que tuviese un búnker, y tendría mi lugarcito, no sé ustedes, pero yo lo tendría bien abarrotado de cosas sí. Que expiren, pero nunca, y que me pueda permitir estar allí unos cuantos meses. Ok, y yo una pregunta, ¿tú te lo imaginabas de esa forma? Realmente no, realmente me imaginaba como que algo exagerado el tema de los búnkers, pero, claro. O sea, al ver la puerta como es, claro. O sea, realmente es como uno lo ve en las películas. Sí, es que es tal cual es. O sea, que para es eso realmente. Sí. Lo que pasa es que había mucho miedo, pues durante la Guerra Fría, que realmente los rusos o los estadounidenses lanzaran bombas atómicas aquí o en cualquier parte. Entonces realmente se construyó con ese temor. O sea, todo tiene su raíz en el temor. Y miren, algo que no les hemos comentado es que aparte de todas las cosas de seguridad que ya hemos visto durante todo el largo de este video, donde hemos recorrido varias ciudades para poder mostrárselas y que ustedes vean que todo el país está preparado para ello, porque esa fue la idea. Además de todo eso, también las personas tienen un método para poder protegerse, un método, por así decirlo, poco convencional en muchos países, y es que cada suizo tiene un arma en su casa, ¿no? Bueno, sí, la cuestión es que en Suiza el servicio militar es obligatorio para los hombres. Entonces, cuando terminas ese servicio militar, tú puedes llevarte tu arma a casa. Entonces existe pues un arma de cada 10 habitantes, quizás 3 tengan una, son rifles de asalto militar. No tienen munición y la gente pues cuando hace el servicio militar se prepara muy bien. Por eso en Suiza no existe o prácticamente no hay casos de balaceras ni nada al respecto. Entonces es uno de los países más armados del mundo, pero está muy bien controlado todo. O sea, y son cosas que no tienen nada que ver con la historia de Suiza al respecto de que es un país que muy pacífico es, sí. Pero no por eso van a estar indefensos, para nada, al contrario, están muy bien preparados. Efectivamente. Y creo que en el video de hoy lo pudimos comprobar muy pero muy bien. Exactamente. Así que bueno, chicos, no me queda nomás sino invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También van a tener en la descripción de este video el canal de Ramón, La Vida de M, lo pueden conseguir también por Instagram como La Vida de M en YouTube y en Instagram. Así que no hay pérdida, él tiene un contenido increíble. Así como este tipo de contenido que hicimos hoy, este tipo de video que hicimos hoy, Ramón es un experto en eso y por eso lo traje de invitado a este canal. No te pierdas los próximos videos de Suiza porque van a estar súper interesantes. Así que amigos, antes de irme, sí los quiero invitar a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Suiza, a punto de cenar muy rico, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.